Vamos a conversar para Cadena BA y Radio Plus con Carlos Raimundi, con el platense Carlos Raimundi, actual titular del partido Sí, ex presidente de la Juventud Radical, ex diputado nacional por el Frente para la Victoria. En este día, que se conmemoran o se recuerda, el lamentable golpe, 50 años del golpe al expresidente Arturo Illia. Carlos Raimundi, muy buenos días, gracias por estar en contacto con nosotros. No, al contrario, muchas gracias, Carlos. Bien, y arranco preguntándote esto, porque una cosa es el lugar donde se está, y otra cosa es el pensamiento, la ideología. ¿Cómo fuiste presidente, yo lo recordaba, presidente de la Juventud Radical en un momento trascendente como fue la vuelta de la democracia? ¿Cómo te llevas con el pensamiento, con la ideología radical? Mira, yo nunca tuve un sentido de pertenencia así sentimental, visceral, sanguíneo, con el Partido Radical. A mí me ilusionó mucho, me enamoró mucho la idea del movimiento nacional, ¿no? En su momento. Siempre participé de esa gran idea, de síntesis de las grandes mayorías argentinas, que en cada momento, en cada tramo de la historia fueron expresadas por algún liderazgo. Y en aquel momento Alfonsín era el que pregonaba el movimiento histórico, el movimiento nacional, una nueva fase del movimiento histórico. Una vez agotada esa posibilidad, yo me alejé del partido, porque no era la filiación partidaria lo que a mí me unía, sino la idea de un gran movimiento, ¿no? Bien, Los principios del movimiento, los principios de autonomía, de los grandes poderes económicos, de unidad latinoamericana, de presencia del Estado, de igualdad social, esos son los principios que movieron cada una de las etapas del movimiento histórico, que en el siglo XX tuvieron grandes momentos, primero con el irigoyenismo, después con el primer peronismo, en la primaverita de Alfonsín, lo de Cámpora y la tercera presidencia de Perón fue un periodo muy convulsionado, muy difícil de definir y muy corto. Y después, la primaverita de Alfonsín, hasta que en el siglo XXI tuvimos los 12 años de Néstor y Cristina, ¿no? Bien, ¿cómo, decía esto, estamos a 50 años del golpe Arturo Illia, qué reflexiones, qué pensamientos te surgen hoy sobre ese hecho, ¿no? Bueno, yo en el balance lo rescato a Illia de la historia, es decir, yo no lo pongo del lado de los poderes fácticos ni del lado lo pongo dentro del campo popular con un contexto histórico muy delicado. A ver, ¿por qué lo pongo allí? Básicamente por dos o tres grandes pinceladas de la ideología irigoyenista que fueron rescatadas durante su gobierno. Una es la de la política exterior, la oposición de la Argentina a la invasión que hicieron los Estados Unidos en el año 1965 a Santo Domingo, a República Dominicana, una muestra más de imperialismo, de intervencionismo directo, como antes lo habían expresado, en Venezuela, en Guatemala, y después lo expresarían en Chile, y ahora lo están expresando en Venezuela también, y en distintos lugares de América Latina, para no hablar del resto del mundo. El segundo hecho es la soberanía energética, la soberanía en hidrocarburos, la nacionalización de los contratos que había firmado Frondizi, y el rescate del IPF, en una política fuertemente irigoyenista, mosconiana, del general Mosconi. Y el tercero, que fue uno de los precipitadores del golpe, la ley de medicamentos de suministro de salud, Arturo Oñatiria. Ahí hay indudablemente posiciones fuertemente nacionales y populares. Ahora, ahí hay algunas manchas, como las tuvieron todos los gobiernos populares también. Lo tuvo el Irigoyen con la Semana Trágica y la Patagonia, lo tuvo el general Perón con algunos tintes así de derecha, en su concepción, pero eso no borra el grueso de la historia. En el caso de Illia es el haber asumido
con la proscripción del peronismo, y el no haber podido hacer recuperar al peronismo la legalidad electoral y la legalidad política, ¿no? Y no haber podido detener las presiones militares en una dictadura que estaba tanto en la Argentina como en Brasil ya en ese momento, cuando en el año 64 un avión traslada al general Perón hasta Río de Janeiro, pero allí hay un acuerdo entre las dos fuerzas militares, la de Argentina y la de Brasil, y no dejar que continúe ese vuelo y lo hacen regresar a Europa, ¿no? Entonces ahí se retrasa muchísimo más la recuperación de la legalidad del peronismo. Esas son cosas que están en el haber, digamos, del gobierno de Ilia, pero yo no creo que eso fuera producto de su voluntad, yo creo que eso fue producto de su debilidad, como lo mostró después el hecho de que algunas publicaciones, sumada a una intencionalidad muy fuerte del bandorismo en aquel momento, que era la que conducía la CTT, precipitaron el golpe, ¿no? A través de una sensación mediática que transmitieron de vacío de poder, de debilidad, un partido político que no lo acompañaba, una sociedad que no estaba movilizada en defensa de su gobierno constitucional, en un momento del mundo, de la ideología de América Latina, donde la democracia electoral no era tan tenida en cuenta como lo fue luego. Entonces no lo acompañó tampoco el partido, y entonces no hizo falta ni siquiera acusarlo de corrupción, no hizo falta, digamos, con dibujarle una paloma en la cabeza en una revista de humor político, que asociarlo con una tortura por la lentitud de algunas decisiones, alcanzó para debilitarlo ante la sociedad y para voltearlo, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que yo rescato así, o más analítica, digamos, de lo que fue la etapa de Ilia. Podríamos hablar de un momento del mundo muy distinto, plena Guerra Fría y demás, pero bueno, ya sería entrar muy finito en el análisis, ¿no? Sí, donde ahí hablando de estas cosas que vos decís, digo así, controversiales, digo, el gobierno de Ilia tuvo un gran canciller que a la vez había sido un gran golpista, fue el momento más cerca que tuvimos de recuperar Malvinas también. Y en el año 65, la resolución 2065 de Naciones Unidas, con el canciller Zavala Ortiz, pero también es cierto, bueno, son las contradicciones del Partido Radical, digamos, ¿no? Es decir, Alfonsín tuvo como ministro de Educación al Conrad Aramburu, que había estado en la Junta Consultiva de la Revolución Libertadora, y el partido le había dado el ministro del Interior, le daría luego, en el año 72, el ministro del Interior a la dictadura de la NUCE, que era la continuidad de la dictadura de Onganía que había derrotado a Ilia. Entonces, la verdad que sí, indudablemente hay una parte colaboracionista del Partido Radical con los golpes militares, todo producto, y la verdad es producto de lo mismo que pasa ahora con otros formatos, digamos que es el dominismo, ¿no? El antiperonismo, así exacerbado. Que es otra de las cosas que a mí me espantó del partido, ¿no? Me hizo salir rápidamente cuando vi que podía más, que había un discurso de que había que unir a las mayorías populares y a las mayorías nacionales, porque si no estaban unidas las mayorías nacionales, la oligarquía se quedaba con todo, el radicalismo y los que decían este discurso, los hechos, dividían a la mayoría, hoy son los que permitieron que se esté gobernando el macrismo, ¿no? Con la alianza de los radicales. Te pregunto, ¿cómo te ha caído? Digo, voy a decir así, digo, cuando yo hacía radio en la primer mañana y arrancaba a las 7 menos cuarto, menos 20, me los había encontrado a Raimundi, que paraba su autito para ir a dar clases a las 7 de la mañana a la Facultad de Derecho, en la misma cuadra de la radio, en 48, 7 y 8, digo, y la verdad hay que tener ganas, digo, hay que tener ganas de hacer una primera mañana, y hay que tener ganas también de ir a dar clase con estas mañanas frías a esa hora, ¿no? Digo, ¿cómo te han caído estos casos así de corrupción, digo, tan burdos como es López tirando la plata por arriba de un paredón, o lo de la Rosadita? No,
la Rosadita es más, tengo que dejar más a la justicia que lo que dice toda la gente. López, indudablemente, no hay margen para relativizar, digamos, ¿no? Es absolutamente condenable. Te me has alejado del teléfono, te escuchamos muy bajo. ¿Hola? Ahí, hola. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahí sí. Bueno, no, te decía, Carlos, lo de López es absolutamente condenable, así que no hay margen para relativizar nada. Ahora, lo que sí es cierto es que una vez dicho esto, de lo condenable y sin medias tintas, decir también que detrás de eso hubo toda una operación política, ¿no? Porque vos fíjate que tanto el video de la Rosadita como el video de López aparecen en los días en que el Congreso, es decir, aparecen con el objetivo de escandalizar a la sociedad por unos cuantos millones de dólares. El primero aparece el mismo día que se deroga la ley Cerrojo y la ley de pago soberano de la deuda, es decir, se busca escandalizar farandulescamente, digamos, cinematográficamente a la sociedad por unos millones de dólares, cuando legalmente se le estaba saqueando al país miles de millones de dólares. Y el segundo video de López es el mismo día que el Congreso vota la entrega del sistema previsional argentino para dejarlo a punto para que en un par de años, por no poderse sustentar, se lo pueda reprivatizar. Entonces, indudablemente hay un hecho condenable que no tiene medias tintas en un lugar de la balanza, pero en el otro lugar de la balanza hay claramente una operación política, una operación mediática, que es la que hace que la sociedad se escandalice por los 9 millones de dólares que tiene López, pero no se escandalice que un presidente de la nación le diga que no se dio cuenta que tenía 18 millones en el exterior, digamos, ¿no? Entonces, indudablemente todo esto convierte al hecho que tendría que ser clara y puramente judicial, lo convierte en un hecho político, porque indudablemente hay sobreactuación de un lado y protección mediática y ocultamiento del otro. Sí, claro, bueno, los medios, según el nivel, los medios juegan de acuerdo a sus intereses y sus pautas, los medios, son, y en esto... Sí, el partido judicial, las dos sí, cosas. Pero, la gran diferencia es que coincido con vos, lo de la Rosadita se buscó un momento oportuno para alargarlo, lo otro fue un imbécil que hace lo que hace, ahí Eve de Bonafini ha dicho algunas cosas de conspiración, de al servicio de los servicios, lo de López es, No, pero los dos episodios, una cosa es el hecho en sí mismo, abominable. No, pero el hecho ocurre ese día. La presentación donde indudablemente se mezclan los servicios, ahí sin ninguna duda se mezclan los servicios. Es decir, un mismo hecho presentado cinematográficamente de tal manera de generar una perplejidad en la sociedad y desviarle la atención de las grandes entregas económicas y financieras que está haciendo el gobierno. No, pero coincido en eso. Lo que te decía, Carlos, es que lo otro era un video anterior, lo de López ocurre esa madrugada, lo inexplicable es cómo un tipo de ese nivel hace esa locura, ¿no? No, está bien, es absolutamente como vos decís. Al mismo tiempo te digo que lo que es inexplicable es que dos oficiales de la policía tengan toda la infraestructura armada como para ir y estar en el lugar con semejante dispositivo, digamos, que la verdad no se tiene para los secuestros express, no se tiene para otro tipo de denuncias, pero sí se tiene para estar ahí esa madrugada. Entonces ahí hay indudablemente una conexión entre servicios de inteligencia y sectores policiales que lo hicieron presentar de esa manera así ampulosa. Ahora, eso no desmerece la ilegalidad y la condena del hecho, quiero que quede claro esto, porque si no, no se entendería correctamente mi pensamiento. Para ir cerrando, dos últimas preguntitas. Por un lado, te pregunto, esa diáspora que tuvo el Partido Radical, que vos, hace instante nos contaste los motivos por los cuales emigraste en su momento, uno debe contar que Stolbizer, Carrió, López, Gustavo López, Moró, y después como el mismo partido juega con distintos sectores según la elección en los últimos años, esa misma diáspora hoy está ocurriendo en el partido mayoritario
de lo que fue el Frente para la Victoria, el PJ, y Cristina con esta idea del Frente Ciudadano. Digo, ¿vos cómo estás analizando eso y qué postura estás tomando, no? No, mira, sobre lo primero te diría que yo sigo pensando exactamente lo mismo que pensaba en aquel momento, en los años 80, digamos, unidad latinoamericana, como te decía hoy, el Estado, mercado interno, autonomía financiera, distanciarse del Fondo Monetario, desmonopolización de los medios de comunicación. Las banderas son las mismas, digamos, los que han emigrado de su ideología son los dirigentes formales de ese partido, no nosotros, digamos. Eso, el partido es una herramienta que cuando vos lo ves que juega para otra cosa completamente distinta, decís, yo entre estar en una cáscara vacía o pelear adentro con una oligarquía partidaria que está protegida por el poder y dominada por el gorilismo, digo, ¿qué tengo que hacer acá? No tengo nada que hacer y me voy a construir y a seguir desarrollando mis ideales en otro lado, que siguen siendo exactamente los mismos. Así que la inmigración es de ellos. En el otro caso, en el caso del kirchnerismo, es distinto el proceso, porque ahí yo veo, es cierto, un desprendimiento de dirigentes, pero no veo que Cristina cambie de pensamiento, digamos, no veo, al contrario, Cristina es la que, y el bloque del Frente para la Victoria, por ejemplo, en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, es el que se ha opuesto a cada una de estas leyes, que son de entrega y de reendeudamiento del país, y de ajuste. Entonces, ahí se han mantenido, y yo creo que esa fuerza es la que va a expresar la disconformidad creciente que hay en la sociedad, el malestar creciente que hay en la sociedad, con donde se combina apertura de la economía que te cierra talleres y fábricas nacionales y por lo tanto reduce el empleo, tarifas, precios, recesión, fuga de capitales. Entonces todo eso va a dar lugar a que lo que ahora es una preocupación militante sea una preocupación de las mayorías. Y yo creo que ninguno de los partidos políticos o de los dirigentes que ahora están apoyando al macrismo puedan ser los que conduzcan esa rebelión social que no creo que tarde mucho tiempo en llegar. Y por lo tanto ahí es donde va a volver a emerger el liderazgo de Cristina. No veo yo otros dirigentes que sean capaces de convocar para un proyecto nacional, popular, mejor que Cristina. Por eso, aún con los errores que se puedan haber cometido, que quedan muy chiquitos, no digo que no haya que hablar de eso, pero digo que quedan muy chiquitos si uno lo compara con las grandes cosas que se hicieron, ALCA, desendeudamiento, recuperación de presas, haber tocado a la CIDE, haber denunciado cuentas secretas en el exterior, haber denunciado a Wall Street. Todo eso es gigantesco al lado de los errores de los cuales uno se pueda hacer una autocrítica. Y también es chiquito cualquier error que se haya cometido a comparación de la monstruosidad de este modelo de entrega que estamos viviendo ahora con el macrismo. Bien, para cerrar, bueno, algo ya me dijiste en esta pregunta, pero bueno, era eso, ¿cómo estás viendo estos 200 y pico de días de gobierno de Mauricio Macri? Mira, Carlos, no van a poder terminar en otro lugar distinto del que terminan todas las experiencias neoliberales, que es recesión, empobrecimiento, enriquecimiento de una élite financiera, y indudablemente en un estado de malestar y de movilización social muy fuerte. No va a terminar, ojalá se pueda escuchar esta grabación dentro de un tiempo, no puede terminar de otra manera. Esas famosas inversiones. Una cosa es la inversión cuando hay un mercado interno que funciona. Entonces, el incentivo de la inversión es justamente que hay un mercado que funciona y la inversión va a tener rentabilidad por el nivel de actividad económica. Cuando vos le tenés que pedir de rodillas a los capitales que vengan para salvarte las papas, de lo que vos no podés construir con tu política económica, el capital te pide condiciones, y esas condiciones son flexibilidad laboral, garantías para
virar sus utilidades al exterior, reforma impositiva, bajar los salarios. Así que esto no puede terminar en otro lugar que no sea empobrecimiento colectivo, el endeudamiento del país y el malestar social. Bien, digo, y para cerrar vuelvo al comienzo, digo, como poder pueden, digo, puede, pero ahora te pregunto a vos, digo, ¿puede ser Ilia en el día de hoy un ícono de Cambiemos del gobierno de Macri? Mira, hoy día se puede utilizar cualquier cosa, porque los medios, viste, te tergiversan todo, qué sé yo, le hicieron ir a Obama al espacio de la memoria, embanderaron con bandera de Estados Unidos en la Plaza de Mayo el 24 de marzo, después de que los Estados Unidos fueron los que primero colaboraron para que se hiciera ese golpe y ese genocidio. Entonces, como poder puede hacer cualquier cosa. Ahora, yo no veo que haya paralelismo entre las medidas nacionales que tomaba Ilia y el gobierno de Macri, pero como es, si vos después tenés que el presidente del Partido Radical está con Macri, y ahí ya se te queman todos los papeles en el sentido de las comparaciones históricas, porque cualquiera interpreta como quiere, digamos, ¿no? Yo lo escuchaba a Ernesto Sanz decir que si Alfonsín viviera hubiera hecho alianza con Macri. Entonces, yo creo que no, pero bueno, ¿cómo haces para demostrar eso? Es muy difícil esa pregunta.